Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a los dos partidos que se van a estar jugando el día de la fecha, correspondientes a los octavos de final de este Mundial de Qatar 2022. En primera instancia, a las 18 horas, Japón se va a estar viendo contra Croacia, la subcampeona de hace 4 años, y después a las 22, Brasil, el pentacampeón del mundo que estará buscando su sexto mundial, estará viéndose las caras contra un equipo que dio la sorpresa en la fase de grupos al eliminar a Uruguay, que es Corea del Sur. Vamos a estar repasando las formaciones de ambos equipos y qué curiosidades hay en relación a los dos encuentros recién mencionados. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del encuentro que se va a estar jugando en primer horario desde las 18 horas, horario catarí. Japón estará viéndose las caras contra Croacia en el estadio Al-Jawob con arbitraje del argelino Ismail Elfat. Japón y Croacia se encuentran del lado del cuadro en el cual están Países Bajos y Argentina ya en cuartos de final, y el vencedor de este duelo se estará viendo las caras contra el ganador del partido del cual vamos a estar hablando un poco más adelante, que es el cotejo en el cual se van a estar enfrentando Brasil y Corea del Sur. Japón y Croacia se enfrentaron 3 veces en lo que respecta al historial. Japón se impuso en una ocasión, Croacia también ganó un encuentro, mientras que empataron el encuentro restante. El equipo japonés había logrado llegar a esta instancia en el mundial pasado, había caído contra Bélgica 3-2, mientras que, como sabemos, Croacia es la subcampeona del mundo, por lo que buscará nuevamente no solo avanzar esta fase, es decir, a los cuartos de final, sino que buscará repetir lo que hizo en el mundial pasado, que fue alcanzar por lo menos el encuentro definitivo. Vamos a comenzar hablando de Japón, líder del grupo E, que en principio era la zona más complicada de esta Copa del Mundo. Es la mayor sorpresa, a mi entender, de este mundial, la clasificación de Japón, ya que los nipones vencieron en la fase de grupos a España y Alemania por 2-1, luego de estar perdiendo 1-0. En consecuencia, cayeron por la mínima ante Costa Rica y se clasificaron como primeros de la zona. Ritsudoan fue autor de 2 goles con los que Japón comenzaron las remontadas en los triunfos históricos contra los germanos y los españoles en Qatar 2022. Acumula 2 tantos en apenas 3 disparos en esta Copa del Mundo. El seleccionado japonés jugó 2 encuentros contra seleccionados de la UEFA en los mundiales, obtuvo 4 victorias, 3 empates y 5 caídas. El 50% de sus triunfos fueron en esta Copa del Mundo, 2-1 contra Alemania y 2-1 contra España, ambos tras dar vuelta al marcador. Había ganado 2 de los 10 duelos previos a Qatar 2022 contra equipos europeos, 1-0 a Rusia en el Mundial de Corea-Japón 2002 y 3-1 a Dinamarca en el Mundial de Sudáfrica 2010. Ambos cotejos fueron en fase de grupos y todas las victorias de Japón frente a equipos europeos fueron en fase de grupos. La única vez que Japón logró imponerse frente a Croacia en el historial fue en 1997, antes justo de que Japón participara por primera vez de una Copa del Mundo, porque la primera participación de los nipones fue en 1998, un año antes Japón se impuso por 4-3 a Croacia en un cotejo amistoso. Si hablamos del equipo japonés llegando a octavos de final, nunca pudo pasar de ronda. Las 3 veces que alcanzó esta fase quedó eliminado. En el Mundial 2002, en el cual fueron locales, quedó afuera contra Turquía. En el Mundial del 2010 en Sudáfrica quedaron afuera por penales contra Paraguay, y en la Copa del Mundo pasada en Rusia cayeron 3-2 ante Bélgica. Los 11 de Hajime Muriyasu para intentar meterse entre los cuartos de final por primera vez e intentar su tercer triunfo en este mundial ante selecciones europeas es el siguiente: Shuichi Gonda será el arquero, 5 defensores seguramente con Junya Ito como carrilero por la derecha, Koitakura, Maya Yoshida y Yogo Taniguchi serían los 3 centrales, con Yuto Nagatomo como carrilero por izquierda. La mitad de la cancha se la estarían repartiendo entre Ao Tanaka y Hidemasa Morita, y los 3 hombres de ataque serían Takefusa Kubo por un lado, Daichi Kamada por el otro, y el centro delantero sería Daisen Maeda. Y por el lado de Croacia, Zlatko Dalic, que es el entrenador con el cual el conjunto europeo también había alcanzado los octavos de final y salió subcampeón en el Mundial de Rusia 2018, pondrá también más o menos el mismo equipo que viene de igualar 0-0 contra Bélgica. Croacia se metió en octavos como segundo del grupo F por detrás de Marruecos, producto de igualar sin goles entre los africanos, golear a Canadá 4-1, que es hasta este momento el único triunfo que tiene Croacia en esta Copa del Mundo, y empatar con Bélgica también sin goles, dejándolos afuera de esta Copa del Mundo. Andrés Kramaric anotó por duplicado
duplicado en la zona, llegó a 3 goles en la historia de los mundiales de la FIFA y hasta este momento es el segundo máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, por debajo de Davor Šuker, que tiene 6, y de Mario Mandžukić e Ivan Perisic, que tienen 5. El combinado croata jugó 3 duelos ante representantes asiáticos en mundiales y nunca perdió, tiene 2 empates y una victoria. Contra Japón, de hecho, jugó en el Mundial de Francia 1998, ganó por 1-0, y también en el Mundial de Alemania 2006, igualaron 0-0. Además, en esa misma Copa del Mundo, les tocó enfrentar a Australia y empataron 2-2. Sin embargo, en ese momento, Australia no formaba parte de la Confederación Asiática, sino que jugaba para los equipos de Oceanía. El probable 11 de Croacia para este partido sería el siguiente, con el 4-3-3 que ya todos conocemos. Dominik Livakovic sería el arquero, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol y Borna Sosa los 4 defensores. En la mitad de la cancha, Marcelo Brozovic será el mediocampista más posicional y a sus costados jugarían Mateo Kovacic y Luka Modric, y adelante jugarían por un costado Marko Livaš, por el otro Ivan Perisic, y la referencia de área sería Andrés Kramaric. Y en el otro partido, Brasil y Corea del Sur se estarán viendo las caras en el estadio 974 con arbitraje del francés Clément Turpin. Tendrán un duelo inédito en la historia de los mundiales. Los 7 enfrentamientos anteriores entre brasileños y surcoreanos en el historial corresponden a amistosos, y Brasil se impone ante el combinado asiático con 6 victorias y una sola derrota. Los triunfos de los sudamericanos fueron en 1995 1-0, en 1997 2-1, en 2002 3-2, en 2013 2-0, en 2019 3-0 y este año, en 2022, los brasileños ganaron por 5-1. De hecho, Brasil se quedó con los últimos 4 cruces recientes ante Corea del Sur. La única victoria de los asiáticos ante Brasil fue en marzo de 1999, 1-0 en condición de local en un amistoso disputado en Seúl. El ganador de este cotejo se verá las caras contra el vencedor del encuentro que estarán jugando un par de horas antes, Japón contra Croacia. Vamos ahora a comenzar a hablar un poco del seleccionado brasileño conducido nada más y nada menos que por Tite. Cayó en 4 de sus últimos 10 compromisos en Copas del Mundo. En el resto de los 6 partidos, 5 victorias y un empate. Sus 4 derrotas anteriores en la competición se repartieron en 36 partidos, es decir, no ha tenido buenos compromisos recientemente en mundiales. El pentacampeón de hecho no marcó en los primeros tiempos de los últimos 5 partidos en mundiales y nunca estuvo 6 juegos consecutivos sin convertir en la primera parte. Rodrigo y Vinicius Junior son 2 de los futbolistas brasileños con más disparos en Qatar 2022. Casemiro anotó el gol del tanto con el que Brasil venció a Suiza por 1-0 en la segunda jornada, mientras que los otros 2 goles que tiene el elenco sudamericano en este mundial fueron marcados en la primera fecha por Richarlison en el triunfo 2-0 ante Serbia. Por el momento, Tite mantiene un poco de incógnita en lo que sería el 11 inicial debido a que no sabe cómo se encuentra Neymar, y de esta manera podría cambiar totalmente el 11 titular, porque en caso de que esté Neymar, Brasil pasaría a jugar con un 4-2-3-1, mientras que si Neymar no está a disposición, el elenco sudamericano jugaría con un 4-3-3. Los 11 de Brasil para este encuentro serían los siguientes: Alisson en el arco, los 4 defensores Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva y Alexandro. En la mitad de la cancha los que juegan seguro van a ser Casemiro como mediocampista más posicional y a su lado Lucas Paquetá. Después hay que ver si juega Fred o Neymar, y en ese caso Fred jugaría un poco más retrasado, mientras que Neymar jugaría prácticamente detrás del centro delantero. Los 3 futbolistas ofensivos serían, por un lado Rafinha, por el otro lado Vinicius Junior, y el centro atacante y referencia de área sería Richarlison. Y por el lado de Croacia, Zlatko Dalic, que es el entrenador con el cual el conjunto europeo también había alcanzado los octavos de final y salió subcampeón en el Mundial de Rusia 2018, pondrá también más o menos el mismo equipo que viene de igualar 0-0 contra Bélgica. Croacia se metió en octavos como segundo del grupo F por detrás de Marruecos, producto de igualar sin goles ante los africanos, golear a Canadá 4-1, que es hasta este momento el único triunfo que tiene Croacia en esta Copa del Mundo, y empatar con Bélgica también sin goles, dejándolos afuera de esta Copa del Mundo. Andrés Kramaric anotó por duplicado en la zona, llegó a 3 goles en la historia de los mundiales de la FIFA y hasta este momento es el segundo máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, por debajo de Davor Šuker, que tiene 6, y de Mario Mandžukić e Ivan Perisic, que tienen 5. El combinado croata jugó 3 duelos ante representantes asiáticos en mundiales y nunca perdió, tiene 2 empates y una victoria. Contra Japón, de hecho, jugó en el Mundial de Francia 1998, ganó por 1-0, y también en el Mundial de Alemania 2006, igualaron 0-0. Además, en esa misma Copa del Mundo, les tocó enfrentar a Australia y empataron 2-2. Sin embargo, en ese momento, Australia no formaba parte de la Confederación Asiática, sino que jugaba para los equipos de Oceanía.
El probable 11 de Croacia para este partido sería el siguiente, con el 4-3-3 que ya todos conocemos. Dominik Livakovic sería el arquero, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gardiol y Borna Sosa los 4 defensores. En la mitad de la cancha, Marcelo Brozovic será el mediocampista más posicional, y a sus costados jugarían Mateo Kovacic y Luka Modric, y adelante jugarían por un costado Marko Livash, por el otro Evan Perisic, y la referencia de área sería Andrés Kramaric. Y para finalizar este video vamos a estar repasando un poco lo que es el cuadro hasta este momento de los octavos y cuartos de final, porque ya tenemos a la mitad de equipos clasificados antes de disputar los partidos de este día martes. El sábado, Países Bajos impuso por 3-1 a los Estados Unidos y Argentina derrotó 2-1 a Australia, y ambos equipos estarán viendo las caras en los cuartos de final, mientras que el domingo Francia se impuso 3-1 a Polonia y Inglaterra derrotó 3-0 a la selección de Senegal, y obviamente ambos conjuntos europeos estarán viendo las caras en los cuartos de final. Hoy, lunes 5 de diciembre, se estarán enfrentando los dos partidos que hablamos, primero Japón contra Croacia y segundo Brasil contra Corea del Sur, y mañana finalizarán los octavos de final con los duelos entre España y Marruecos, y por última instancia Portugal estará viéndose las caras con Suiza.